Soy la idiota por reconsiderar mi matrimonio. Es difícil de explicar lo que estoy sintiendo en este momento. Soy Brittany, tengo 31 años, y me encuentro ante una de las decisiones más cruciales de mi vida. Mi boda con Eric, un hombre de 33 años que ha sido todo lo que siempre soñé. Pero en este momento, todo lo que una vez di por sentado, se siente como un eco distante, porque una conversación en particular ha sacudido mis cimientos y se ha convertido en la tormenta que me ahoga. Durante los años que hemos estado juntos, he llegado a conocer a Eric no solo como pareja, sino también como padre. Tiene 3 hijos, pero quiero concentrarme en Brian, el mayor, que nació con una discapacidad. La madre de Brian decidió marcharse hace ya algún tiempo, lo que dejó a Eric con una carga inmensa que ha llevado, a veces, como un héroe sin capa, a veces con los hombros tan pesados que casi se doblega. Pensando en eso, puedo imaginar lo difícil que debe ser para él, y la verdad es que su dedicación me ha hecho quererlo aún más. Sin embargo, este amor y admiración se interpusieron cuando, durante una charla casual sobre el futuro, una idea que parecía disparatada se deslizó entre nosotros: enviar a Brian a una residencia de ancianos. Aquella frase se deslizó tan rápida y dolorosamente que sentí como si me hubiesen dado una bofetada. No podía ser real. ¿Cómo puedes siquiera pensar en algo así?, le pregunté incrédula. Lo miraba a los ojos, buscando en ellos la respuesta, la razón para una idea tan devastadora. Su respuesta fue evasiva y su mirada esquiva. Es por motivos personales, me dijo, y su tono implícitamente advertía que no había más que discutir. Mientras sus palabras resonaban en mis oídos, pensaba en Brian. Era un niño hermoso, lleno de luz y de una ternura desarmante. La idea de que su padre pudiera considerar dejarlo en manos de extraños para normalizar su propia vida me resultaba incomprensible. Pero no solo eso, me llenó de indignación pensar cómo podía un padre, que ama a su hijo por encima de todo, contemplar la idea de apartarlo de su vida. La sombra de la duda se deslizó sobre mí, y comencé a cuestionar todo lo que conocía sobre nuestra relación. Mis padres, al enterarse de mis dudas, no tardaron en ofrecer su apoyo, pero sus palabras solo consiguieron que me sintiera más atrapada. Confía en Eric, me dijeron. Él está haciendo lo mejor que puede para todos. ¿Pero es esto realmente lo mejor para Brian? Sus palabras comenzaron a parecerme una suave canción que enmascaraba una realidad aterradora. Eric, por su parte, se mostraba impasible, incluso distante, como si detrás de esa decisión se escondieran algo más profundo y oscuro que su agotamiento como padre. Me desgastaba pensar en cómo el mundo externo no parecía comprender mis inquietudes, ni mi suegro ni mi suegra, que simplemente consideraban que era asunto de Eric y que no debía interferir. No es tu asunto, me dijo con una firmeza que me geló el corazón. Los días se iban convirtiendo en semanas, y las noches se tornaban en un tormentoso recorrido de insomnio. Mi mente giraba y giraba, atormentándome con preguntas sobre nuestra relación, sobre él y sobre su familia. Realmente estaba dispuesta a sumergirme en una familia donde mis sueños de estabilidad podrían ser destruidos por la decisión de un hombre que, sin lugar a dudas, estaba luchando con su propia carga. No sabía si alguna vez podría construir una vida sólida con él si su camino estaba plagado de decisiones que consideraba poco éticas. Un sábado por la tarde, después de una semana de agonía, decidí profundamente en mi corazón que debía actuar. Así que me llené de valor y le pedí a Eric que habláramos. Estábamos en el salón, con los niños jugando en la terraza. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando los rincones de la sala, pero al mismo tiempo arrojando sombras que parecían reflejar mi ansiedad. Tengo que saber qué piensas realmente sobre Brian, le dije. ¿Es en serio tu intención enviarlo a una residencia después de que nos casemos? Su mirada se oscureció al escuchar las palabras y, por un momento, sentí que estábamos en un campo de batalla. Brittany, empezó con un susurro, como si limpiasen el aire entre nosotros. Pero antes de que pudiera seguir, Susan, la menor de sus hijas, entró corriendo, rompiendo el momento más pesado. «Papá, mira lo que hice», gritó mientras mostraba un dibujo colorido. Aquel instante se convirtió en una tregua forzada, como si el universo quisiera evitar que descubriéramos la profundidad de nuestra crisis. Pero mi mente no se detuvo. Esa conversación, aunque truncada, me llevó a tomar decisiones drásticas. La siguiente semana, decidí hacer algo que nunca imaginé que haría. Comencé a investigar. Mucho antes de que se lo hubiera imaginado, estaba en contacto con terapeutas que trabajaban con niños con discapacidades, y sus respuestas fueron reveladoras. La idea de normalizar una familia no podía costar el bienestar de un niño. Había alternativas, maneras más saludables de lidiar con la situación. Sin embargo, aquí es donde las cosas comenzaron a torcerse. En una de mis consultas, descubrí que había grupos de apoyo para padres en la ciudad, y conocí a una madre que también era la coordinadora. Su historia era parecida a la de Eric,
pero ella había logrado salir adelante, pero no sin las luchas que le había costado. Ella destacó con claridad que siempre hay recursos, incluso en las circunstancias más abrumadoras. Animada, decidí organizarlos para que Eric y yo juntos pudiéramos asistir. Pero al dármelas de valiente y compartir la idea con él, su reacción me dejó estupefacta. Resopló con frustración y desprecio, insistiendo que no le gustaba que le metieran en cosas que no comprendía. Para él, asistir a esto era como arrojarse a las llamas de un sacrificio innecesario, sugiriendo que estaba tratando de cambiarlo. Ese día, su rechazo me hirió más de lo que podía tolerar, y el peso de las palabras que no me dijo desgarró algo dentro de mí. Luego llegó el momento que nunca quise que sucediera. Mi corazón se hizo eco de mis miedos cuando encontré una foto en su teléfono. Era una imagen familiar de Eric con los niños, pero sin Brian. Al principio, creí que lo había pasado por alto, pero cada retazo de la realidad retrataba una distancia emocional que me abría los ojos. Decidí que ya no podía continuar con esta angustia. Necesitaba claridad y todo lo que Eric no podía brindarme. Una noche, mientras cenábamos, cuando la atmósfera era un tanto tensa, lo enfrenté nuevamente. ¿Puedo hacerte una pregunta sincera? ¿Te gustaría estar realmente con nosotros, o solo quieres estar con los otros dos? Su rostro, en un inicio impasible, se tornó blanco de la confusión. ¿Por qué preguntas eso, Brittany?, murmuró. Me sentí llena de determinación. Porque siento que ya no somos un equipo. Tu carga con Brian parece ser demasiado para ti, y al mismo tiempo no veo que puedas considerarlo un punto vital en nuestra vida como familia. Él no es solo un niño que puedes dejar atrás como si fuera un capítulo en un libro. Esa noche se desató una tormenta de emociones en ambos. Por suerte, como un pequeño rayo de esperanza, logramos abrir las puertas de la comunicación, aunque con mucho esfuerzo. Eric comenzó a mostrar signos de vulnerabilidad que nunca había visto antes. Me habló de su miedo y su agobio al intentar ser padre y construir una familia, y pude ver, por primera vez en mucho tiempo, una chispa de lucha en su mirada. Con el tiempo, y a pesar de nuestras inseguridades, decidimos dar un paso atrás. Una pausa en los planes de boda nos permitió reflexionar sobre lo que de verdad significaba ser una familia. Eric comenzó a asistir a consultas de terapia de padres, donde empezó a encontrar no solo respuestas, sino también una red de apoyo. Las reuniones grupales se convirtieron en un espacio seguro, donde comenzó a aceptar que su papel como padre no necesitaba ser aislante. Aunque el camino sigue siendo largo y lleno de desafíos, lo más importante fue sanar aquella fricción, y aún ahora, cuando pienso en ello, sonrío al ver los pequeños avances. Las nuevas conexiones que creamos me permitieron mirar a Brian con ojos llenos de amor. Aprender a compartir el amor en una familia es un viaje complicado, pero hermoso. Así que, aquí estoy, enfrentándome a esas decisiones complicadas con valentía, sin sentirme culpable por cuestionar, porque a veces debemos arriesgarlo todo con tal de encontrar nuestra verdad y, más aún, con el fin de construir un futuro que realmente honre a todos los involucrados. Después de esa noche reveladora, la atmósfera en casa cambió gradualmente. Eric y yo comenzamos a tener conversaciones más abiertas y honestas. La carga que alguna vez sentí que llevaba sola se volvió, poco a poco, un peso compartido. A medida que asistíamos a las sesiones familiares, la conexión entre nosotros se fortaleció. Eric empezó a abrirse más sobre su vida como padre soltero, expresando sus miedos de no ser lo suficientemente bueno, sus dudas sobre cómo manejar a Brian y su deseo de hacer lo mejor para sus hijos. Ya no se trataba solo de lo que él quería, se convirtió en un diálogo, un intercambio sincero, donde ambos podíamos expresar nuestros deseos y preocupaciones. Con el tiempo, incluso los niños sintieron el cambio. Era increíble ver a Brian escalando un nuevo nivel de confianza a medida que su padre se volvía más abierto a conectar con él. Un día, Eric me sorprendió al decirme que planeaba una actividad especial para Brian. Una tarde de manualidades donde ambos podrían crear juntos. No podía recordar la última vez que Eric había hecho algo así con él. Todo lo que había imaginado como una sombra de incertidumbre se estaba transformando en algo luminoso. No obstante, había momentos difíciles. Una tarde, después de que habíamos tenido una gran discusión sobre el futuro, Eric se fue a casa de sus padres, dejándome sintiéndome desolada. Más que nada, lo que dolía era la preocupación de que sus decisiones no iban en la dirección correcta. La ausencia de su cariño y de su lado protector empezó a hacerse sentir. Durante esas noches insomnes, comencé a escribir en un diario. De esa manera liberaba mis pensamientos caóticos y les daba sentido. A través de la escritura, recordé algo que me había enseñado mi madre sobre la empatía y la compasión. Reflexionar no siempre significa encontrar una respuesta inmediata. A veces, es necesario simplemente escuchar y sentir lo que realmente está sucediendo en nuestro interior. Así que decidí darle espacio, sin presionarlo, permitiéndole que lidiara con sus propios demonios.
Sabía que él también estaba en un proceso de descubrimiento. A medida que pasaron los meses, decidí involucrar a Brian en mi propia vida. Comencé a salir con él, compartiendo actividades y juegos. Nos hicimos amigos y desarrollé una comprensión más profunda de lo que realmente significaba para él. A pesar de su discapacidad, era un niño lleno de vida, con una curiosidad insaciable y un sentido del humor donde yo no dejaba de encontrarme riendo. Cada semana, organizábamos una tarde de juegos donde aprendíamos uno del otro, y cada pequeño paso que daba se convertía en una victoria para ambos. En un momento, Brian incluso me pidió que lo llamara tía Brittany, y eso tocó mi corazón de formas que jamás hubiera imaginado. Mis encuentros con él también comenzaron a abrir los ojos de Eric. Un día, lo vi asomarse a través de la ventana mientras Brian y yo coloreábamos en el patio. Eric, a medida que observaba la alegría de su hijo, parecía ir perdiendo la rigidez que había alienado nuestras interacciones. Después de un tiempo, se unió a nosotros. Me sorprendió ver cómo su sonrisa iluminaba su rostro, y Brian brincaba de emoción al tener a su papá con nosotros. Sin embargo, la calma no fue por mucho tiempo. Una tarde, tras una visita a los abuelos, Brian llegó con un pequeño dibujo que había hecho para mí. Mientras lo admirábamos, Eric se volvió hacia mí, con una mezcla de ira y sorpresa. «Estás demasiado involucrada con él, Brittany», me acusó. «No es tu lugar. Necesito que entiendas eso». Su frase se sintió como un golpe. Este momento de conflicto me llevó a confrontarlo de nuevo. «Eric, ¿no ves que esto es lo que él necesita? Necesita amor y apoyo, no que lo apartes porque temes que me interfiera en tu rol». «Yo no estoy aquí para sustituirte, quiero ser parte de su vida», respondí con firmeza. La tensión que había en la sala era palpable. De repente, comenzó a sollozar. «Tengo miedo de fallar, Brittany. Miedo de no ser lo suficiente». En ese instante, comprendí que había más detrás de su impulso de rechazarme. Lo abracé mientras su cuerpo temblaba en mis brazos. Podía sentir la tormenta en su pecho, y a partir de allí, se abrió la puerta una vez más. Después de esa liberadora conversación, nuestra relación dio un giro radical. Eric y yo comenzamos a trabajar juntos en nuestras dinámicas familiares, sentando nuevas bases sobre las que podíamos construir. Él asumió su rol como padre sin sentirse amenazado por cómo yo participaba. Yo dejé de preocuparme por traspasar las líneas que él había establecido. Pronto organizamos una pequeña fiesta familiar donde todos los niños fueron parte de la planificación. Fue un día lleno de risas y juegos, y al mirar a todos juntos, sentí un vacío que finalmente se llenaba. Eric estaba allí, riéndose, y podía ver su amor y orgullo por sus hijos reflejado en su rostro. Fue un momento sincero y perfecto. Y así, a medida que el aire se llenaba del aroma de pastel y el sonido de risas, llegó el punto culminante de esa transformación familiar. Eric se volvió hacia mí, con la tremenda emoción visible en sus ojos. «Brittany, esto ha sido increíble. Estoy listo para hacer de ti parte de mi familia, si me das la oportunidad de hacerlo bien. Quiero que te cases conmigo, y esta vez, con la promesa de estar en esto juntos, como pareja y como familia». La sorpresa me llenó el corazón y los ojos de lágrimas. No podía creer que lo que había comenzado como una tormenta se transformara en una lluvia de esperanza. La invitación de Eric a dar el siguiente paso no se presentó como un matrimonio convencional, sino como una unión entre dos almas que habían aprendido del dolor, de la incapacidad y la verdadera alegría. Al final, cuando llegó ese nuevo comienzo, comprendí que hubo momentos en que la venganza y el resentimiento se han ido, dejando en su lugar una aceptación profunda del amor que era posible en una familia combinada. No se trataba solo de mí, de Eric, o de los niños por separado, sino de transformar nuestras luchas en fuerzas que nos unieran. Brindamos por el futuro con una hermosa promesa: seguir creciendo, juntos en cada desafío. Y en lugar de enviarlo a un lugar lejos de nosotros, entendimos que cada uno estaba aquí para ser parte del viaje de los demás. Así, comenzamos a construir la vida que verdaderamente merecíamos, despojados de críticas y temores. Al final, lo único que necesitábamos era un poco de amor, honestidad y un compromiso real de ser una familia, sin reservas ni condiciones. La vida es un viaje lleno de decisiones complicadas, pero a menudo, son las que nos llevan a donde realmente necesitamos estar. Comentario. ¿No te sientes culpable por aprovecharte de un hombre vulnerable con una carga pesada que afecta negativamente el tiempo y recursos que puede dedicar a sus hijos sanos, usando tu relación como un mecanismo de coerción para que él se comporte según dicta tu moral? ¿Usar su deseo de tener una pareja para soportar un peso de un hijo discapacitado te parece de una persona de bien? Respuesta. Él es un adulto que tomó sus propias decisiones. Yo considero que mi forma de ver el mundo es la correcta, y sí, estaba dispuesta a dejarlo como pareja si él delegaba a su hijo en una institución especializada. Tal vez me puedan etiquetar como intolerante, pero es mi punto de vista.